Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a un culto de familias en Victoria. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a iniciar con este hermoso culto, una nueva oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado para poder estar nuevamente aquí. Vámonos a nuestro himnario, a la alabanza número 511. Alabanza número 511. Hemos venido a este lugar. 511, con esta hermosa alabanza damos inicio a este culto. Amén, hermano. 511, y le cantamos, le decimos así. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él, a Cristo. En su presencia estamos ya, juntos en su nombre a adorar. Juntos en su nombre a adorar. En su presencia estamos ya. A Cristo nuestro Dios y Rey. Pues olvídate. Y mira a Jesús para adorar. Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorar. Y mira a Jesús para adorarle a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Gloria a Dios, amado hermano. Saque su Biblia. Vamos a leer un precioso salmo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Saque su Biblia y se va a Salmo 112. Salmo 112 en nuestras Biblias. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Salmo 112. Amén, hermano. Amén. ¿Qué dice allí en las letras un poquito más negras? Prosperidad del que le teme a Jehová. Solamente son 10 versículos para gloria y honra de nuestro Dios. Yo voy a iniciar, usted me ayuda en el 2 y los unimos todos en el versículo número 10. Amén, hermano. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 3 dice: Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Versículo 7 dice: No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Todos en el 10. Lo verá el impío y se crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gloria al Señor. Y así como está, hermano, le voy a invitar que pueda cerrar sus ojitos y vamos a orarle a nuestro Señor Jesucristo. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por un nuevo día más que nos has regalado, Señor. Una nueva oportunidad, Padre, que nos has brindado de estar nuevamente en tu casa. Gracias, Señor, porque los has permitido
estar, Señor, en un culto de familias en Victoria. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nuestras familias, has sido bueno con esta iglesia, has sido bueno con todas las personas, Señor. Ahora que estamos aquí reunidos, te pedimos, Padre, que nos des sabiduría para poder entender lo que vamos a hacer en este culto. Las alabanzas, Señor, que vamos a cantar, te pedimos que las recibas, porque las vamos a hacer con todo el corazón, Señor. Gracias por todo, en tu nombre hemos orado, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, y saque su himnario, que vamos a empezar a cantarle a nuestro Señor Jesucristo. 105 en nuestros himnarios, 105, y con esta alabanza damos inicio a cantarle a nuestro Dios. 105, Jehová es mi pastor. 105, hermano, cantémosle con todo el corazón. Yo sé que somos pocos, pero si lo hacemos de buena manera, vamos a agradar el nombre de nuestro Dios. 105, y le decimos de esta manera. Amén. Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas del reposo beberé. Vamos al coro. Y el Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré. Gloria a Dios, hermano. Nada del amor de Dios me apartará. Número 2. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En mi corazón tu paz infundirá. Vamos a y el Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré y en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Número 3, hermano. Cuando el valle oscuro esté, mal ninguno temeré. A la casa de mi Dios iré a morar. Terminamos. Y el Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré y en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Nada del amor de Dios nos tiene que apartar. Regálele una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 131. 131. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 131. Cantémosle con todo el corazón a nuestro Dios y le decimos así. 131. Vamos, hermano. ¿Quién me puede dar perdón? Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal. No hay otro. Solo de Jesús la sangre.
amados hermanos, solo de Jesús la sangre. 161 en nuestros signarios. 161. Permítame que esto tiene que ser 129, hermano. No, perdón. Si me trastorna esta cosa, hermano. 318 en nuestros hignarios. Hoy sí, esta cosa no quería funcionar. 318 en nuestros hignarios. ¿Qué dice ahí, hermano? Caminando. 318 en nuestros hignarios. Y le cantamos de esta manera, gozándome. Y gozándome yo voy al hogar celestial. Vamos al coro. Caminando, caminando para aquel hogar. Y caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Número 2. Yo quiero pecadores contigo. Gloria a Dios, vamos al coro. ¿Dónde está Jesús? Número 3. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para que terminamos. Y caminando, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Gloria a Dios, hermano, regálele una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Vámonos a una cadena de coritos. 443. 443 en nuestros hignarios. Vamos a darle palmas a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. 443, que dice ahí: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me ayudan con sus palmas y le cantamos de esta manera y le decimos así. Vamos, hermanos, con sus palmas. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa. Y yo iré. Aunque un ejército, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón, nadie contra mí. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. El Espíritu de Dios se mueve en mí. El Espíritu de Dios se mueve en mí. Yo canto como David. Yo canto como David. Yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí. El Espíritu de Dios se mueve en mí. Yo oro como David. Yo oro como David.
David danzaba. De la manada, la esposa de David lo criticaba. La esposa de David lo criticaba, pero David danzaba. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, se siente la presencia del Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Yo canto. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces la Virgen se alegra de la danza, lentamente danzará. Los jóvenes, los viejos lentamente danzarán. Cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré. Cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Santo, 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 destillan los querubines. Santo, santo, santo es el Dios que no revive. Posee tremendo santo, la tierra llena de su gloria está. Un paso más de fe, un paso más de fe, un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermano, que hay en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermano, que hay en el cielo nos espera un galardón. Su gloria cubrió los cielos. Su gloria cubrió los cielos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de sus manos. Y el resplandor, rayos brillantes. Gloria a Dios, hermano. Regálele una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, como no les podemos dar la bienvenida, sean todos pues bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos un poquito, hermano, desafinados todavía, pero poco a poco vamos a ir agarrando el ritmo que teníamos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los anuncios de nuestra iglesia ya lo sabemos. Los cultos de la semana, lunes empezamos de nuevo con Familias en Victoria a las 6 de la tarde. El día miércoles igualmente a las 6 de la tarde. El día viernes igual, hermano, a las 6. El día sábado a las 5, culto de jóvenes en Victoria. Y el día domingo, el día del Señor a las 8 y a las 4:30, hermano. Invite a un hermano que venga a alabar el nombre de nuestro Dios. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de estar aquí, hermano, nuevamente los lunes.
y nuestro deber es venir a la casa de nuestro Dios y invitar a unos amigos que se hagan presentes. Esto, hermano, quizás pues no va para bien, pero nuestro Dios nos ha cubierto, nuestro Dios nos protegió en los días pasados, hermanos, y estoy seguro que nuestro Dios lo va a seguir haciendo. Amén, hermano. Sin más que decir, vamos a dejar con la palabra del Señor en esta hora a nuestro hermano Ernesto López. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición es poder estar de parte de Dios una vez más en la casa, en este lugar que sigue siendo de tanta bendición para nuestras vidas. Así que, bueno, buenas noches a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros a través de la página de Facebook. Queremos enviarles desde acá, desde el tabernáculo, un fuerte aplauso. ¿Qué le parece si les enviamos un fuerte aplauso a nuestros hermanos? En el nombre de Jesús, un fuerte abrazo. Gracias por permanecer con nosotros en la Iglesia del Aire. Nos es de gran bendición y queremos animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que también se pueda sumar, a este ejercicio de poder congregarnos. Yo sé que algunos no lo pueden hacer por los trabajos o por alguna actividad, algún negocio que desarrollan. Sin embargo, cuando tenga esa oportunidad, le suplicamos en el nombre de Jesús que se una a nosotros para que podamos aprender y gozarnos acá juntamente como hermanos, ¿verdad? En armonía, como lo dice la palabra. Bien, les vamos a suplicar, mis hermanos, que se pongan en pie, por favorcito, un momento, y busquen conmigo Mateo capítulo 24. Gracias, de verdad, mis hermanos, por estar en la casa de nuestro Dios. Gracias por reunirse, ¿verdad? Nos animamos los unos a los otros al vernos acá en la iglesia. Fíjense que estaba notando que hay hermanos que en todo servicio están. Qué bendición poder verles ahí, que ellos están sirviendo en casi todos los cultos. Y eso es un testimonio muy bonito porque de ellos nosotros debemos tomar ejemplo, ¿verdad? Así como ellos se esfuerzan, esto también significa que nosotros también podemos hacer ese esfuerzo de tratar de sumarnos en los diferentes servicios, tal vez no sirviendo como lo están haciendo ellos, pero sí podemos hacerlo congregándonos. Así que a los que están acá, de verdad, gracias por estar acá en la casa de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios que nos motivó a estar en este lugar, y pues vamos a aprender de la palabra esta noche. El tema de esta noche, mis hermanos, es: el fin del tiempo está cerca. El fin del tiempo está cerca. Para ello yo le supliqué que vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Mientras usted termina de llegar, porque algunos todavía no han llegado, quiero hacerle un poco de introducción. ¿Saben? Las cosas que están pasando en el mundo no son nada comunes, ¿verdad? Sumado a esta pandemia, que es algo totalmente anormal, están sucediendo cosas que en verdad nosotros debemos estar atentos a ellas y analizar qué es lo que está pasando, y obviamente traerlo a la luz de la palabra para que de esta manera nosotros sepamos cuán diligentes debemos ser como hijos de Dios en este tiempo. Porque de verdad que el tiempo está difícil. Sabemos que hay un versículo por allá que enseña que en los últimos tiempos el amor de muchos, decía, se iba a enfriar. Y ese muchos, la palabra implica que no todos, ¿verdad? Sino que algunos se nos iba a hacer más difícil poder permanecer en los principios de la palabra, y algunos sí se les es fácil en este tiempo, se sienten bastante avivados por el Espíritu Santo. Y obviamente esto depende mucho de la comunión que nosotros tengamos con Dios. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Ahora, mientras avanzamos con la lectura para orar, en este momento quiero decirle que del fin de semana a la fecha, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de decir esto. Quiero suplicarles tanto a los que están en las redes sociales como a los que estamos acá presentes, que lo que voy a mencionar esta noche, todos los que estamos acá en la congregación, yo creo que todos los que estamos en este lugar ya tenemos años de congregarnos. Lo que significa, como decía el apóstol Pablo, que la mayoría de nosotros ya, esos sermones que nos dicen de repente, mira hermano, póngale pisto ahí en la ofrenda y Dios le va a dar mucho, esas cosas sabemos que no son reales. Dios puede bendecirnos, pero la bendición que viene del cielo no va a depender de nuestro acto, ¿sí o no? Entonces, lo que significa que algunas cosas que están sucediendo nosotros debemos verlo a la luz de lo que enseña la palabra. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé la madurez, la habilidad para poder comprender, y de esta manera, obviamente, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, sin duda alguna, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar a caminar más cerca de Él, a buscar una mejor comunión con Él. Entonces, desde el fin de semana han sucedido muchas cosas que no son nada normales, dentro del acontecer de los países o de las ciudades. Algunos hablan de algunos apagones en Italia, en el Vaticano, en Berlín, en Francia, Pakistán, la India, Alemania, y hace unas horas en Texas. En las noticias, no toda la información es de dominio público, pero en el Vaticano específicamente se estaba viendo que han estado saliendo algunos buses color negro, lo puedo decir así, que algunos especulan que pertenecen al servicio secreto. Y es que hay muchas cosas, mis hermanos, que han pasado incluso
en Estados Unidos, de los cuales algunos hemos estado pendientes. Yo no le voy a decir qué es verdad, qué es mentira, porque hasta el día de hoy nosotros ya no sabemos qué es lo que los noticiarios enseñan, si es una cosa verdadera o si es una cosa falsa. El problema es, o el punto mejor dicho, es que para que nosotros sepamos cómo mantenernos en línea en la palabra de nuestro Dios, aguanten un ratito más, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la Biblia, ir a la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo cosas que a nivel de noticiario se le conoce como la censura a nivel mundial. Nunca en la historia, mis hermanos, del mundo se había visto que un presidente, o el que se le conoce como el presidente más importante de todo el mundo, fuese censurado. Y en este caso todos sabemos que me refiero al presidente Donald Trump. Muchas de las redes sociales, como lo es Facebook, espero en Dios que no nos censuren o que no nos quiten la transmisión, Twitter, Instagram y algunos otros medios prácticamente quitaron a este presidente, que todavía es el actual presidente de los Estados Unidos, pero esto es algo totalmente anormal. Ahora, no vengo a hablar, hermanos, acerca de la política que está sucediendo del mundo, sino que quiero que esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, desechemos lo que no es bueno y con la ayuda del Espíritu Santo tratemos de analizar lo que está sucediendo, y obviamente esto nos motive por medio del Espíritu Santo a hacer las cosas mejores. Amén. ¿Hasta ahí? Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 32 hasta el 35. ¿Lo tiene conmigo? 24, 32. No le había dicho el versículo, ¿verdad? Mateo 24, 32. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de nuestro Dios, siempre como lo hacemos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, su preciosa palabra dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El último versículo, el 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por esta hermosa noche que nos da de poder reunirnos en su casa, en este templo. Así lo llamamos. Espíritu Santo, nuestro corazón está acá con esa sed, con esa necesidad de que usted nos ayude a encontrar fortaleza por medio de usted. Es decir, que esta noche apelamos a su misericordia, nos humillamos ante usted para que usted hable a nuestro corazón y nos ayude a nuestra vida a poder acercarnos más a usted, para que por medio de esa cercanía nosotros podamos hacer las cosas mejores y nuestra vida pueda ser de bendición y nuestras familias puedan ser de bendición. Le suplicamos todo por su amor y misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El fin del tiempo está cerca. Mis hermanos, la palabra de nuestro Dios enseña que de la venida de nuestro Señor Jesucristo no se sabe fecha ni hora, ¿sí o no? Es lo que nosotros sabemos y hemos aprendido a lo largo de este tiempo, porque la palabra en sí lo enseña. Ahora, la palabra sí hace mención de algunos eventos que van a suceder previo a la venida o a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia, como por ejemplo lo que sigue después del arrebatamiento, que es la tribulación, que dura 7 años, como por ejemplo lo que sigue después de esos 7 años de tribulación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que con eso cierra la tribulación, y posteriormente a esa tribulación, a esos 7 años, viene lo que en la Biblia se le conoce como el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Después del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia enseña que se va a dar el juicio de los incrédulos de todas las edades, es decir, donde nuestro Señor Jesucristo dice: bueno, como ustedes no creyeron en las promesas que yo les dejé plasmadas en la Biblia, como ustedes se rebelaron contra mis principios, todos los incrédulos van a ser condenados, es decir, lanzados al lago de fuego, como lo dice la palabra, y obviamente los hijos de Dios, los creyentes en las promesas de Dios, vamos a gozar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Esos son los próximos eventos escatológicos que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, esperamos en este tiempo. Ahora, la Biblia enseña también acerca de algunas profecías que debían cumplirse o que deben cumplirse previo para que todos estos eventos puedan suceder. Lo que me llama la atención, mis hermanos, es que en este tiempo, toda esta información, alguna es de dominio público y alguna otra está un poquito escondida, o incluso no se sabe si es real. Lo que se escucha o se especula es, de este primer dato sí es de conocimiento público, de que hace unos meses se firmó algo que se le conoce como el Acuerdo de Abraham. El Acuerdo de Abraham, el cual es considerado el mayor e histórico logro de paz que ha sucedido en la historia del Medio Oriente. Es decir, que Israel, junto con algunos, no todos, algunos países árabes, firmaron un acuerdo de paz.
Ahora, todos sabemos que la paz completa en el Medio Oriente se va a dar ¿en qué tiempo? En el tiempo de la tribulación. ¿Por medio de quién? Por medio del anticristo. Ahora, curiosamente, este acuerdo de Abraham se firmó el 15 de septiembre del año 2020, es decir, hace algunos días, el año anterior. ¿Por quién fue dirigido? Por el actual, y según se conoce públicamente, que hasta estos días sería el último, el presidente conocido como Donald Trump, quien utilizó a su yerno, el cual se conoce Jared Kushner, el cual es conocido como un hombre multimillonario, que dicen que es dueño de un edificio que está ubicado específicamente en la Quinta Avenida en Manhattan, en Nueva York, y que curiosamente el número de identificación de este edificio es el número 666. No quiero que saquemos cosas de contexto, ¿verdad? Solo son datos curiosos que quiero darle. El punto es que este hombre, Donald Trump, con ayuda de su yerno, ha establecido este famoso acuerdo que se le conoce como el Acuerdo de Abraham, en el cual algunos países árabes han firmado la paz con Israel. Entonces, Israel históricamente dice que fue declarado como Estado soberano el 14 de mayo de 1948. Ya le explico por qué le menciono todo esto. Ahora, a partir de ese año 1948, muchos estados árabes alrededor en ningún momento anhelaron la paz, todo lo contrario. Lo que ellos quisieron es destruir a Israel. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué deseamos? La bendición o la paz de Israel para Jerusalén. Por cierto, que Dios bendiga a Israel esta noche. Entonces, esto significa que según la historia, hace más de 72 años, mis hermanos, Israel fue declarado como nación soberana, ¿verdad? Si sumamos desde el año 1948 hasta este año 2021, hasta el 2020, decimos que se han cumplido 72 años, hasta el 2020, 72 años de que Israel existe como nación, como Estado soberano. En el año 2021, es decir, el 14 de mayo de este año, va a cumplir 73 años. Quiero que tome esa cantidad de años y vamos a sacar una referencia de ese dato. 73 años. Ahora, claro, la Biblia en el Antiguo Testamento, quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Y usted me va a preguntar, bueno, ¿y esto que estamos hablando qué tiene que ver con la familia? Mis hermanos, entre más conocemos nosotros los eventos de los cuales habla la palabra de nuestro Dios, de hecho, los eventos escatológicos en particular, sin lugar a dudas nos empuja o nos impulsa a querer acercarnos más a Dios, porque eso nos hace de que nosotros nos ocupemos en lo que en realidad debemos ocuparnos, que es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ezequiel 36, 24, ¿ya llegó por ahí? Si no, le espero un ratito más mientras llega. Ezequiel 36, 24. El punto es que la palabra de nuestro Dios, en un momento, en una profecía, que de hecho es la que vamos a leer en este momento, enseña de que la nación de Israel volvería a ser reunida en ese lugar donde se encuentran actualmente, ahí en el Medio Oriente. ¿Tiene hoy sí Ezequiel 36, 24? Dice el versículo: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, el lugar donde actualmente ellos se encuentran. Es decir que esta profecía de la cual habla Ezequiel 36, 24, ¿cuándo se cumplió? Pues bueno, podemos decir que a cabalidad se cumplió el 14 de mayo de 1948. Ese día específicamente muchos israelitas o judíos regresaron a la nación de Israel y claro, siguieron sucediendo muchos eventos, los cuales obviamente Israel sigue siendo atacado al día de hoy. Incluso, por ejemplo, si Israel quisiese tomar ese lugar que es conocido históricamente como el Monte Moriah o el Monte del Templo, o el lugar donde actualmente está el Domo de la Roca, que es, por decirlo así, el templo islámico, si en este momento ellos quisieran quitarlo para construir el templo, que obviamente sería el tercer templo, en el cual en tiempos anteriores le ofrecían sacrificios a nuestro Dios, lo que ocurriría es simple y sencillamente una guerra entre Israel y los estados árabes. E incluso algunos especulan que podría intervenir Rusia, podría intervenir Irán, podrían intervenir muchos países que obviamente están en contra de Israel, que políticamente dicen que están a favor de, pero que sabemos nosotros que verdaderamente no lo es así. Están en contra del Estado de Israel, la nación de Israel, el pueblo escogido de nuestro Dios. Entonces, la mayor evidencia que existe acerca de los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo es Israel. A Israel se le conoce como el reloj profético. De hecho, Mateo 24:32 dice lo siguiente, se lo voy a leer. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la palabra. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está
cerca. Ahora, cuando se refiere acá figurativamente a la higuera, se está refiriendo a Israel. Es decir, que si a algo nosotros debemos ponerle atención de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, es a la nación de Israel, porque esta nos va a permitir a nosotros saber qué es lo próximo que viene o qué es lo próximo que va a acontecer. Mis hermanos, para que Israel construya el templo allí en Jerusalén, en el monte Moriah, obviamente Israel primero tenía que haber sido establecido como nación, porque en la tribulación dice que Israel va a poder ofrecer sacrificio por 3 años y medio, así lo enseña la palabra. Esto significa que si antes no estaba Israel, ¿cómo iba a ocurrir si Israel ni siquiera era nación? Entonces, si nosotros analizamos la historia desde el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, dice que en el año 70 fue destruido el que fue conocido históricamente como el segundo templo del pueblo de Israel, en el cual ellos ofrecían sacrificios a nuestro Dios. Después de esos 70 años anteriores, de hecho nosotros conocemos en la Biblia que sucedió la persecución de la iglesia. Por causa de esta persecución, por causa de las barbaridades que cometió el imperio romano por algunos emperadores, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se dispersó en todo el mundo, huyeron por todo el mundo. Y mire, tuvieron que pasar aproximadamente más de 1900 años para que Israel volviese a la tierra, es decir, se cumpliera la profecía que nosotros leímos hace un momento en Ezequiel 36:24. Pasaron más de 1900 años. ¿Para qué? Para que esto sucediera y ahora Israel sea declarado nación y terminen de suceder los eventos que están próximos al fin. Entonces, Israel está, mis hermanos, en su mejor momento como nación. De hecho, dice ahí, cuando el versículo dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este es un simbolismo también que está diciendo, bueno, la rama está tierna, las hojas están brotando, es decir, que las hojas vienen, están verdecitas. Esto significa que hay calidad en esa planta, hay calidad en este tiempo en el pueblo de Israel. Israel, mis hermanos, tiene una tecnología exageradamente buena. De hecho, esa es la razón por la cual cuando Israel en este tiempo, en estos días, en estos meses que nos han precedido, ha sido atacado por Irán, por algunos estados que le rodean, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos han inventado una tecnología que creo que se le conoce como el domo de hierro. Y el punto es que viene la cantidad de misiles, mis hermanos, dirigidas hacia Israel, e Israel con su tecnología lo que hace es lanza obviamente o se defiende con el domo de hierro, lanza balas o misiles para atacar a esos misiles que específicamente pueden ser un daño colateral para su nación. Es decir, si viene un misil y este misil puede causar muertes de algunos israelitas, esos misiles específicamente son destruidos y eso les permite al mismo tiempo conservar las balas necesarias para poder seguir defendiéndose. Pero si viene un misil y este misil no va a tener un daño a la vida humana, ese misil lo dejan que caiga. Tratan de, hasta donde sea posible, defenderse por el tipo de tecnología que han desarrollado. Es decir, que son en este tiempo una rama tierna donde sus hojas están verdes. Si usted se acuerda, hay una figura que nosotros encontramos, una figura literaria que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 1, versículo 3, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, es una figura que está haciendo alusión a la bendición que puede venir de parte de Dios para un hombre, pero también, en este caso, para la nación de Israel, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque Israel está en su mejor momento. Ahora, lo que me llama la atención de Israel es que, obviamente, así como nosotros en este tiempo debemos estar ocupados en conocer qué es lo que va a venir en los tiempos finales, de la misma manera, el pueblo israelita debía hacerlo cuando nuestro Señor Jesús vino en su primera venida, hace más de 2000 años, pero esto no ocurrió. De hecho, a Daniel se le dio una profecía en el capítulo 9 donde se le habla de 70 semanas. No me voy a meter mucho esta noche en eso, pero se le dijo específicamente que iban a pasar 69 semanas de esa profecía, y al cumplirse las 69 semanas, nuestro Señor Jesucristo iba a venir a la tierra, iba a venir y se iba a manifestar como el Mesías. Y eso sucedió, y se les dijo específicamente en Daniel capítulo 9, se les dijo, señores, les dijo, desde la orden de la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, van a ocurrir, se les dijo en Daniel 9, 69 semanas, que literalmente, como son semanas escatológicas, literalmente era una cantidad de 483 años. 483 años exactos iban a suceder desde la orden que se le dio para la restauración
de Jerusalén hasta la venida del Mesías. Es decir, que los eruditos, los conocedores de la palabra, los israelitas, aquellos hombres que se dedican al estudio de la palabra, debían conocer estas profecías, pero no las conocieron, no las comprendieron. Y por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, nosotros hoy podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a establecer el reino, pero los suyos, que es el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero bendita sea la misericordia de Dios, ya estaba un plan también establecido de parte de Dios. Y el versículo que sigue a continuación, en el cual nosotros hoy en día debemos glorificar su precioso nombre, porque la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: entonces, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nosotros gozamos de ese tiempo de la gracia, que es un tiempo en el cual esta profecía de las 70 semanas se ha pausado y solo está pendiente una semana, que es la semana 70, que es la semana que nosotros conocemos como la tribulación. Entonces, Israel es el reloj profético de Dios. Israel es el medio en el cual nosotros podemos estar analizando qué es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo es posible que en este tiempo la nación de Israel esté firmando tratados o acuerdos de paz? Esto da a entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Hoy más que nunca está cerca. Porque miren, mis hermanos, ha tenido que pasar más o casi 2000 años para que Israel volviese a su tierra y se cumpliese la profecía que nosotros leímos hace un momento. Ahora, sumado a eso, en las últimas décadas nosotros también hemos escuchado que los planos para construir el tercer templo en Israel ya están listos. Ya están listos. El último templo fue el segundo, que fue destruido por Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. 1950 años después, creo yo, o 1900 años después, para dar un dato generalizado, Israel vuelve a su tierra y ahora tiene la idea de volver a construir el tercer templo. ¿En qué momento Israel va a ofrecer sacrificio en el tercer templo? En el periodo de la tribulación. Los planos ya están. Hace unos años también dicen que el oro necesario para la construcción del templo, del tercer templo, ya está, ya lo encontraron. También hace unos años, hace unos meses creo yo, un grupo de millonarios le dijeron, obviamente a los que están interesados, que en este caso son los levitas, les dijeron: ¿saben qué? Les damos todo el dinero que ustedes quieran, todo el dinero que necesiten para reconstruir el tercer templo. La única condición que les pedimos es que no lo hagan en ese lugar, hombre. Si no lo necesitan, háganlo en otro lugar, pero no lo hagan en el Monte Moriah. ¿Por qué no lo hacemos en otro lugar? Obviamente, ¿cuál fue la respuesta de los israelitas? En ninguna manera, no es posible. El templo debe construirse donde actualmente está ubicado el Domo de la Roca, que nosotros lo conocemos como el templo islámico, que nosotros históricamente o bíblicamente lo conocemos como el Monte Moriah. ¿Alguien se recuerda qué sucedió con Abraham en el Monte Moriah? Es donde Abraham quiso ofrecer, ¿verdad?, como sacrificio a quién? A su hijo, ¿verdad? Obviamente por petición de Dios, ¿verdad?, para probar la fe de Abraham y darnos un mensaje de que nosotros también podemos hacer las cosas bien si disponemos nuestro corazón, y Dios nunca nos va a llevar a algo que no sea necesario, mis hermanos, sino siempre las cosas que Dios hace son para propósito de gloria suya. Entonces, se especula, mis hermanos, que curiosamente bajo de ese monte, es decir, bajo donde está el Domo de la Roca, el templo islámico, se especula que allí se encuentra escondida el arca. Este es un dato que no lo sabemos, pero el pueblo de Israel por supuesto que necesita el arca del pacto, aquella arca que llevaba Josué, aquella arca que tenían en el templo, en el tabernáculo, en la cual representaba la presencia de Dios. Esa arca se especula que todavía no está y que obviamente es muy necesaria, es simbólica para el pueblo de Israel, para que ellos retomen el sacrificio. Teniendo el tercer templo y teniendo el arca, ellos inician el sacrificio. Ahora, hace unos años también o meses, dicen que ellos quisieron hacer una excavación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de encontrar esta arca, obviamente para construir el templo, y me imagino que encontrando el arca ellos le dan de lleno y se proponen, no importa quién se quiera poner, me imagino. El punto es que quisieron hacer esta excavación porque según los cálculos que ellos hicieron, el arca se encuentra en ese lugar. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que tengo entendido, y esta información la traté de buscar, mis hermanos, y no está. Curiosamente la han censurado. Pero dicen que la ONU y algunos otros países intervinieron, se opusieron para que esa excavación no continuara. Porque obviamente encontrar el arca significa que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es veraz. Entonces, hay
ateos que dicen la Biblia es un libro que contiene fábulas. Mentira, mis hermanos. La ciencia en estos últimos tiempos ha confirmado a través de una ciencia llamada historicidad que los eventos históricos que nosotros encontramos en la palabra de Dios son verídicos. ¿Por qué? Porque hay muchos reyes, por ejemplo, que la historia no sabía que existían y de repente en la Biblia aparecían. Entonces, en esas excavaciones arqueológicas que de repente algunos científicos hacen, curiosamente encuentran el nombre de algunos reyes que no sabían que existían, pero que sí en la Biblia están descritos, aparecen. Y esto a nosotros nos debe dar seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios y en ella nosotros podemos encontrar la luz que como hijos de Dios, que como familias nosotros necesitamos para permanecer, mis hermanos, firmes en la fe que nosotros hemos creído. Entonces, claro, reconocer, ¿verdad?, que la palabra de Dios es verídica, es que las Naciones Unidas tienen que reconocer que la capital de Israel es Jerusalén y que a Jerusalén, que a Israel le pertenece ese monte y que Israel tiene todo el derecho científico, histórico científico para poder construir este templo. No lo van a hacer, no lo van a hacer en ningún momento. Ahora, ya sabemos, ya escuchamos, ya dijimos que se necesita el tercer templo para que ellos puedan ofrecer sacrificio. Se necesita el arca. Y esto va a ocurrir, según la palabra de nuestro Dios, en la tribulación. Ahora, prestemos atención, mis hermanos. Hay tratados de paz. Hay, algunos dicen que ya está la vaca roja, que es la que se necesita para el sacrificio. Algunos dicen que ya está el oro. Algunos dicen que esto le va a parecer a usted yuca. Porque esto es lo que a mí, bueno, yo me pregunto, ¿cómo el anticristo va a hacer para lograr que los estados árabes digan, ¿saben qué? La paz con Israel. La paz con Israel. ¿Cómo el anticristo? ¿Y saben cuál es la última información? Que de hecho todavía no es de dominio público, según se dice, porque obviamente esto traería, digámoslo así, porque es la palabra que se me viene a la mente, vergüenza para el islamismo, para el islam. La última información que se dice es que el Estado Islámico ha iniciado un reconocimiento de que el monte Moriah, es decir, el lugar donde actualmente tienen el domo de la roca, que es el templo de los islámicos, ellos han iniciado un reconocimiento donde dicen, ese no es el lugar donde Mahoma ascendió. ¿Qué tiene que ver todo esto? Le voy a hacer un pequeño paréntesis. Mahoma es el último profeta, según el Islam, enviado de parte de su Dios, que es, para ellos es Alá. En el orden más o menos ellos dicen que los profetas enviados de Dios fueron Abraham, por ahí le seguía Moisés, ahí para ellos Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, para ellos fue un profeta, y después de Jesucristo, que ellos lo consideran un gran profeta, después de Jesucristo dicen que vino Mahoma. Y este Mahoma, según la historia de ellos, dicen que Mahoma ascendió al cielo en ese lugar, en el monte Moriah. Y esa es la razón por la cual ellos tienen ese domo de la roca o ese templo en ese lugar. Y esa es la razón por la cual ellos, con sangre, mis hermanos, han impedido que Israel en ese lugar construyan el tercer templo. La pregunta es, ¿y qué pasa si de repente viene el anticristo y les dice, señores, ese no es el lugar? Y ellos dicen, ¿saben qué? Es cierto, ese no es el lugar. No hay razón por la cual nosotros tengamos aquí el templo. Movámoslo para el lugar que es. Movámoslo para el lugar donde ascendió Mahoma. Lo destruyen y esto quedaría la pauta para que Israel construya el tercer templo. ¿Y en qué momento debe ser? En el momento de la tribulación. Esta noticia que ahorita, esto no le digo que es veraz porque no lo he confirmado, pero esta puede ser una de las razones por las cuales, no lo sé, pero me imagino, yo no sé, este tipo llamado Jared Kushner, me imagino que por ahí va la situación. Por ahí va. Al punto que algunos estados árabes están diciendo, ¿saben qué? Firmemos, estoy de acuerdo. No hay razón por la cual nosotros debamos seguir. Si ese lugar no nos corresponde, entendemos que es otro el que nos corresponde y nos vamos a trasladar. Así que Israel, no me importa dónde construyas. Esta es nuestra fe, sigan ustedes con su fe. No nos metemos en nada. No sé qué es lo que va a pasar, mis hermanos. Lo único que les puedo decir es que las cosas que están pasando en este tiempo no son nada normales. Incluso me atrevo a decir, la pandemia indudablemente es real. Hay personas que han perdido familiares por causa de la pandemia, pero no dudo que esta es una herramienta para darle continuidad a lo que ellos quieren hacer. ¿Para qué? Para lograr sus objetivos, que indudablemente no son nada buenos para la humanidad. Ahora, Mateo 24:33, ¿qué es lo que dice? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. Los últimos 100 años, mis hermanos, los últimos 100 años es cuando más a nivel mundial se ha predicado el Evangelio. En todo el mundo. Sí hay algunas naciones que van quedando, y no dudo que de esas naciones que vayan quedando, de esas tribus, los 144,000, presumo yo, son los que van a predicar, como lo van a hacer directamente con el pueblo de Israel, como lo van a hacer con aquellas personas que no, en la tribulación. Esto no es un dato también. Miren, mis hermanos, cuando yo estaba tratando, siempre uno tiene esa acusación del Espíritu Santo, ¿de qué vamos a hablar, Señor? ¿De qué vamos a hablar? Y miren, yo empecé tratando de hablar del tema de la apostasía, pero no sé, mis hermanos, cómo. Toda la semana el Señor me estaba, ¿qué es? Toda la semana. Mi esposa es testigo, le decía, mira esto y esto y esto, toda la semana. Y al final, el Señor fue poniendo versículos que yo les digo, no es para mí como una persona que estoy aprendiendo también de la palabra. No es fácil conocer muchas profecías, no es fácil conocer. Para mí, yo me declaro una persona que necesito conocer más de Dios. Y yo clamo, le pido al Espíritu Santo, ayúdenme. Yo lo compartía con algunas personas y no les pareció. Por ahí también hay una información que no es de dominio público, pero que dicen que ya hay un grupo, no sé si es de 40 a 46,000 judíos, que ellos dicen que se han apartado para Dios, exclusivamente para Dios. No tengo el dato del número exacto, pero dice que son judíos que se están dedicando exclusivamente a Dios. La especulación de ahí sale de que probablemente estos hombres sean parte de los 144,000, cosa que no la podemos confirmar. Nosotros podemos confirmar lo que dice la Biblia, pero qué curioso que estas cosas están sucediendo, mis hermanos. Ahora, ¿en qué momento van a ser sellados estos hombres? Que por cierto tienen que ser judíos, en el periodo de la tribulación. Lo dejamos ahí. Entonces nadie puede negar que el amor de la verdad, de la cual habla la carta a los tesalonicenses, se ha predicado. Es decir, el Evangelio en este tiempo se ha anunciado como nunca antes. Hoy en día usted no necesita, no digo que no necesita ir a la iglesia, sino que hoy en día, si usted quiere alimentarse de la palabra de Dios, solo tiene que ir a YouTube o a algunas otras plataformas y buscar usted el mensaje de la palabra. Cual mejor le parezca, cual mejor predicador usted sienta que le alimenta, usted lo puede hacer. No hay excusa, la palabra de Dios allí está. Si yo tengo alguna duda, por ejemplo, de la palabra de nuestro Dios, cosa que de repente yo siento, no la manejo, ¿a dónde crees que voy? Utilizo los medios, utilizo la tecnología, le agradezco a Dios. Fíjense que ahorita yo quería traer una proyección. Quiero ver si conseguimos un proyector por ahí. Pero hay una Biblia que tiene un compendio de Biblias. Algunos no lo van a alcanzar a ver. Y apenas uno lee la Biblia, mis hermanos. Y mire, se lo voy a enseñar así rapidito. Algunos de los que están ahí no van a poder verlo. Aquí hay alrededor de, no sé, incontable, mis hermanos. Creo que hay de alrededor de 100 formatos de diferentes Biblias. O sea, la tecnología al día de hoy permite, mis hermanos, que nosotros podamos estudiar la palabra. Sumado a eso, hay una cantidad de comentarios bíblicos que a uno le permiten. Bueno, ¿y esto qué querrá decir? Bueno, primero uno lee el versículo, le pide al Espíritu Santo que le ayude, y posteriormente, bueno, no le entendí mucho, Señor, me voy a tratar de ayudar con alguna referencia, y ahí uno va buscando. Pero el ideal es, mis hermanos, que cada uno de nosotros seamos diligentes. Miren, a mí me preocupa porque de repente le hacen a uno preguntas y uno se queda, no sé qué decirte, pero nos vamos a apoyar con otro pastor, pero nos vamos a apoyar con la palabra de nuestro Dios, por supuesto. Y así, el ideal es que nosotros en este tiempo, viendo las cosas que están sucediendo, tratemos de ocuparnos con la ayuda del Espíritu Santo en las cosas que están sucediendo. Ahora, miren lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, así como el Evangelio, como la verdad se ha predicado, también estamos viviendo el tiempo de la apostasía, que en resumidas cuentas la apostasía significa negar la fe. Es decir, que algunas personas conocen de la palabra de nuestro Dios, pero siguen creyendo de aquel falso maestro que le está diciendo, pacte con Dios. Hermanos, nosotros no podemos hacer pactos con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es supremo. Su preeminencia es soberana, es algo inalcanzable. Usted puede hacer un pacto con una persona de su mismo nivel, es decir, con una persona natural. Con Dios no lo podemos hacer. Pero viene el hombre y le dice, pacte con Dios, venga, traiga $100 y deposítelos aquí en el... Y viene la gente y dice, Dios, ¿qué está pidiendo usted una casa? Ponga esos $100 que andan en la bolsa. Una persuasión, mis hermanos. Herejías tal cual la gente que ha escuchado el Evangelio lo cree y dice, aquí están los $100 porque yo sé que el Señor me va a dar la casa. Hermanos, la mayoría de nosotros sabemos que es una mentira. El problema es, mis hermanos,
que cuando una persona se sienta en ese lugar puede llegar a creer esas barbaridades. Y de repente empieza a creer en la risa santa, en la unción santa, en el pañuelo ungido. Y la gente se va tras cosas que obviamente son engaños de Satanás. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ahí salió un tipo que decía primero que era Pedro, creo yo, después dijo que era Juan, no sé, no me acuerdo, después dijo que era nuestro Señor Jesucristo. El tipo estaba loco y fundó una secta y muchos se terminaron inclinando a él. Se congregaban, hermano, y nosotros a veces no lo hacían. Entonces, el punto es que la apostasía, la Biblia enseña de que, no dudo, mis hermanos, que este periodo que recién vivimos, lo hablábamos con un pastor, fue como agarrar el árbol y sacudirlo, sacudir la rama. ¿Y qué pasó? Los que estaban firmes están, no para gloria nuestra, porque sí o no, que los que estamos acá reconocemos que estamos aquí por la misericordia de Dios, no porque nosotros somos personas diligentes y nos congregamos. ¿Por qué estamos aquí, mis hermanos? No lo dudo que usted siente en su corazón que gracias a la misericordia de Dios, y por eso usted se esfuerza, y por eso usted lucha contra la carne, porque usted dice: ay, hombre, otra vez, ni modo, voy a tener que dejar a usted esto en pausa, cosa que no dudo que son cosas importantes para nosotros, pero decimos: dejo esto en pausa y me voy a la casa, porque yo necesito de Dios. Y decimos: voy a la casa porque yo necesito de ti, Señor. El punto es que en este tiempo hay muchas sectas que también, así como se ha anunciado la verdad, hay muchas personas que están creyendo en esas falsas enseñanzas donde les están diciendo: no, Cristo no es Dios, Jesús no es Dios, Jesús fue un profeta. Testigos de Jehová, ahorita el Islam y muchas otras sectas, mis hermanos, no es Dios. Entonces, empiezan a negar lo que en algún momento escucharon. Entonces, ¿qué más? De repente viene ahí alguien y dice: ¿saben qué? Yo estoy en el ministerio, pero a mí me gusta Esteban, dice el supuesto pastor. Entonces yo quiero que me case Esteban. ¿Sabe qué es lo que hizo este famoso presidente Biden? Acaba de casar hace unos meses a dos tipos, porque tenía la autoridad legal, y le dijeron: queremos que nos case. Ok, yo los voy a casar, y caso a dos tipos. Y punto. Así es, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Formemos la iglesia homosexual. Formemos nuestra propia Biblia. Tengamos lástima por los animalitos, pero démosle me divierte cuando alguien habla acerca del aborto, la intolerancia. Entonces, el Papa Francisco, reconociendo que los homosexuales deberían tener argumento legal para que ellos puedan casarse en matrimonio, cosa que es incoherente porque la palabra matrimonio se refiere al hombre y a la mujer. Ahora, ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Un tiempo donde, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ser como los días de Noé. La característica, según el texto, es que iba a ser un tiempo en el cual el afán. Hermanos, les pregunto, no me lo contesten, pero miren, a veces no dan ganas de irse para el cielo, no dan ganas de que el Señor venga. Es que hemos amado tanto que decimos: mire, hermano, usted va a morir. No, hermano, no me quiero morir. Yo sé que esto fue para el apóstol Pablo, para él era ganancia, para mí no mucho. Ahora, el punto es que vivimos un tiempo delicado, porque uno ama a sus hijos, ama lo poco que el Señor le ha dado, ama el trabajo. No, la pandemia no. Pues, cerramos la iglesia. Sí, que la cierren, la prudencia. Hermanos, no digo que seamos imprudentes, porque es bien delicado, porque hay muchas frases que uno acá en el púlpito las dice cerradas, y obviamente no da a entender algo específico, pero decir la frase así en seco, obviamente podría darse a malas interpretaciones. No solo se trata de eso. Por supuesto que debemos amar a nuestro prójimo, y si de repente a mí me da gripe, ¿saben qué voy a hacer yo? No voy a venir. Porque yo no quiero eso, no quiero hacerlo sentir deshonrado. No quiero que alguien se sienta intimidado. No sé su fe. Pero si me preguntan, yo no le tengo miedo. ¿Y sabe qué ha pasado últimamente? Ha pasado que hay muchos pastores que empezaron a hablar en contra de él, y ¿qué pasó? Se murieron, y después la gente los utilizó como burla. En el infierno no se van a poder burlar. No va a ser así. Y ese es el tiempo en el cual vivimos ahorita. Entonces, ¿qué pasa?
Si usted de repente ve que un hijo ahí le está divagando en la fe, no estoy diciendo que no, está divagando en la fe, y usted tiene la duda, ¿por qué no llamarlo y decirle, hijo mío, mira, fíjate que te lo digo con mucho amor, yo anhelo, yo no quisiera estar en el cielo y de repente que tú te quedes, no sé, no quisiera, vení, yo quiero que estés seguro. Recuerdo que hace muchos años mi papá me decía, hijo, vení, quiero que hagamos una oración. Mi papá quería asegurarse. Hoy ahorita ya mi papá, hermoso, usted puede bromear como niño. Y si a alguien le falta respeto, mi hermano, quiero hacer ese paréntesis, quiero pedirle perdón, porque él ya tiene muchos años. Nosotros lo amamos y todo, ha sido el mejor ejemplo de amor que hemos tenido, pero no, a veces se agarra. Yo lo que quedo, paciencia. El punto es que él me decía, hijo, decí conmigo, Señor Jesús. Él empezaba con el Padre Nuestro, aquí está mi vida. Él, en su forma de lo que había comprendido, que por cierto, en el tiempo de lucidez, yo lo consideraba, así se lo digo, una persona muy conocedora de la palabra. Una persona que no estudió teología, pero cuando hablaba, ¡qué bárbaro! Ahora, no me quiero salir del punto. El punto es que estamos viviendo un tiempo donde, por ejemplo, mis hermanos, Israel, la capital de Tel Aviv, se le conoce como la capital del homosexualismo. Así se lo conoce a Israel, Tel Aviv, donde se celebra anualmente la mayor fiesta homosexual en Israel. Esas son las realidades. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo no le voy a decir, hermano, fíjense que a veces uno quiere decir algunas cosas y dice, pastor, voy a regañar. No, créanme, que en este tiempo yo digo, Señor, más necesito de usted. Más, Señor, afinar, corregir las cosas que hemos hecho mal. Porque somos humanos, nos equivocamos, Señor, ayúdenos. Como iglesia, como congregación, como hijos suyos, como esposos, como lo que sea, hacer las cosas mejor cada día entre nuestras familias. Daniel 12 del 3 al 4, rapidito, Daniel 12 y vamos a ir terminando. Daniel 12 del 3 al 4, si no, póngame atención. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Habla de los salvos, ¿verdad? Los que hayan creído en las promesas de nuestro Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Ojo con la última frase que aparece ahí. Y la ciencia se aumentará. La tecnología que existe tiene la información casi completa de los habitantes de la tierra. Algo que está sucediendo en este tiempo. ¿Y qué queremos hacer? Porque algunas cosas, algunos movimientos que queremos hacer, mis hermanos, a pesar de que ya nos tienen cuadriculados, ya saben cuál es su rostro, ya saben cuál es su nombre, ya saben a quiénes frecuentan, como decía el meme por ahí, que dice, se me olvidó el meme, pero el punto es que le dice el tipo de Facebook, ese no es tu papá, y dice, mi papá no, ese no es tu papá, el punto es que ya nos conocen, mi hermano, ya nos conocen. Ahora, no debe preocuparnos, solo estamos tratando de cuidarnos, porque esta red social la usamos, hermano, porque hay que usarla, pero estamos en el tiempo donde la ciencia ha aumentado. Nunca en la historia, mis hermanos, la ciencia había desarrollado tanto como en los últimos 100 años de toda la historia de la humanidad. Nunca. Los avances tecnológicos, nunca. Entonces, obviamente, ahorita saben qué sugerirle. La tecnología sabe qué información no debe darle a usted. Sabe de qué información cuidarle. Entonces la pregunta es, si esta persona que actualmente todavía, por los últimos días, es el actual presidente del país que se considera como el país más poderoso del mundo, ¿por qué la censura? ¿Por qué lo han borrado? No estoy defendiendo a una persona, mi hermano, porque créanme que cuando uno ve, bueno, y este tipo, ¿por qué ha buscado la paz en Israel? A pesar de que ha sido la única persona en los últimos años que ha defendido el matrimonio natural, el matrimonio bíblico. Ha luchado a todas luces contra tantas entidades corruptas para evitar el aborto. Ha luchado a todas luces para tratar de cuidar la familia, en apariencia, para que haya libertades. Sea bueno o sea malo, no lo sé. Lo que le puedo decir es que están pasando en este tiempo cosas que apuntan a que la venida de nuestro Señor está demasiado cerca. Y para que la venida de nuestro Señor se dé, tiene que pasar antes de la venida del Señor la tribulación, y antes de la tribulación, nosotros, según lo que enseña Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, debemos ser quitados de la tierra. Porque dice que Él no nos ha puesto para
condenación, para ir. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo, mis hermanos? Bueno, ahí dice que la ciencia iba a aumentar. Está claro, mis hermanos. Lo que estamos viendo hoy está claro. Entonces, hoy sí cierro con esto. Los últimos años, obviamente, el amor se ha enfriado. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dos aspectos les voy a dar rapidito. El primero es, mis hermanos, yo me preguntaba, Señor, ¿cómo va a ser esto de que el amor se enfriará? Aquí, yo estoy consciente, mis hermanos, de que hay familia. Yo tengo familia, a las cuales estoy luchando, Señor, quiero visitar. Señor, esta persona, lo hablaba con mi esposa, esta persona, tenemos que ir. A veces uno no lo hace porque les ama, y uno no quiere como hacerlos sentir confrontados, porque ya nos han rechazado. Ya nos han rechazado. Yo recuerdo que hice la visita y me dijeron, está bien, gracias por compartirnos, pero no. Pero uno sabe que ahí están. Y uno anhela que estas personas sean salvas. ¿Por qué? Porque al igual como nosotros hemos recibido la misericordia de nuestro Dios, hay mucha gente que ahorita necesita ser salva. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Salimos a evangelizar, hermanos? Cuesta. Está costando. ¿El servicio les está costando? ¿Cuántos? Mire, hermano, han escaseado los servidores. ¿Ha pasado? Y algunos de la iglesia, la media general, porque he tenido la oportunidad de nuestro Dios de visitar unas 3, 4 iglesias en estos días. Y me decía un pastor, fregado, me dice, ¿sabes el fenómeno? Porque el fenómeno es, me dice, hay muchos que ya no han vendido un 40%, la media, hacerlo más o menos. Han venido nuevos y qué bendición. Pero así es. El otro pastor, mire, me faltaron la mitad, a otros me abandonaron. Otro que visité hace como 2 días me dijo, mire pastor, cerramos todos los cultos, solo estamos haciendo uno. Y otros ya no pudimos abrir. Nos enfriamos. ¿Por qué? Porque no dudo que esta herramienta fue utilizada para eso. Bajamos el ritmo y uno se enfría. Entonces, ¿será que vivimos la última generación? Esto, una especulación. Mateo 24:34 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren, mis hermanos, vamos a hacer una locura ahorita acá. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, el fin. Ahora, cuando yo voy y veo la palabra que se utiliza en el idioma original, cuando estudio la palabra que se refiere a la generación, no se refiere a una generación de la herencia consanguínea, sino que se refiere a una edad, a un periodo de tiempo. Esa es la palabra más cercana, o la traducción más cercana. Solo que se tradujo como generación. Ahora, en Salmos 90:10 dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Ojo con eso. Salmos 90:10, y recién leímos Mateo 24:34. Israel, mis hermanos, pónganme un poquito de atención. Israel tiene aproximadamente 72 años de haber sido establecido como nación desde 1948 hasta el 2020. En el 2021, el 14 de mayo, cumpliría 73 años. ¿Me siguen hasta aquí? Os repito. Desde el año 1948 hasta este año 21, el 14 de mayo del 2021, Israel cumpliría 73 años de haber sido establecido como nación. La Biblia dice que los más robustos de la generación, el promedio sería de 80 años. ¿Qué podría significar? Una especulación de que la generación a la cual probablemente se refería era a la última que iba a preceder después del establecimiento de Israel, cuando en este tiempo resurgiera como Estado, a partir de 1948. Entonces, estamos dentro de ese grupo de los 80 años. Esto no es veraz. No, solamente hay que tratar de ponerle atención a lo que dice la Biblia. Lo que significaría que para que se cumplan 80 años de 73 que lleva Israel, ¿cuánto faltan? ¿Cuánto? 73 para 80. ¿Cuántos años va a durar la tribulación? ¿La tribulación completa cuánto? 7 años. ¿Los más robustos cuánto dice? ¿La generación más robusta iba a durar?
No le digo, esto no es una postura. Ojo, no es de pastor libre. No. Dije eso, ¿la que no? Me van a apedrear. No. Delicado. Ahora, ¿por qué yo le menciono esto? ¿Para asustarlo? No. ¿A qué nos motiva eso? Aferrarnos a Dios, ¿sí o no? ¿Qué está pasando ahorita? Está difícil, ¿no? No sabemos. Lo que les puedo decir es que la profecía era Israel iba a resurgir. Ya lo hizo. Ya pasaron muchos años. No sabemos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Señor, ¿qué estamos? Aquí está nuestro corazón. Necesitado de ti, de tu ayuda, de esa seguridad de la salvación. ¿Que la da solo quién? Según Romanos 8:16, solo el Espíritu Santo. Inclina su rostro, vamos a orar. Papito Santo, gracias por su amor, por su bondad, por esa salvación no merecida, por lo que usted ha hecho por nosotros, aún siendo pecadores. Gracias, papá. No sabemos bien cuándo, fecha, hora, no lo sabemos. Lo que entendemos es que están pasando en el mundo cosas que probablemente anuncien tu preciosa venida. Ayúdanos a caminar en tus preciosos caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a ofrendarle a nuestro Señor Jesucristo. Algo de miedo me dio, hermano. Amén. Tuvo buena la predicación. Ven, los esperamos el siguiente lunes para aprender más acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo nuestro, tuyo es, me ayudan, y le cantamos al Señor, le decimos de esta manera. Incline su rostro y le oramos a nuestro Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que nos has regalado, Señor, de estar en tu casa. Ahora, Padre, que te vamos a ofrendar, que te vamos a diezmar, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, recibiendo esto que te vamos a dar, Señor, con olor fragante, Señor. No lo hacemos porque nos sobra, sino porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has dado un trabajo, nos has dado quizás, Padre, un negocio propio, Señor. Nos has dado cualquier fuente de ingresos, Señor. Y aquí está la parte que a ti te corresponde, Señor. Gracias, Padre, por darnos reunidos aquí, Señor, como iglesia. Te pedimos, Señor, que toques el corazón, Señor, de los hermanos que aún no están aquí con nosotros presencialmente, Señor, para que puedan acercarse, Señor, a esta iglesia, que puedan venir a disfrutar, Señor, de tu palabra. Te pedimos por las personas, Señor, que nos están viendo, Señor, en vivo por Facebook. Te pedimos que le toques el corazón, Señor, y que algún día nos podamos tener aquí con nosotros. Gracias por todo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, y le voy a invitar que, si está libre con sus manitas, pueda sacar su himnario y vamos a cantarle una alabanza a nuestro Señor. 167 en nuestros himnarios. Hay un canto nuevo en mi ser. 167, y mientras ofrenda le cantamos a nuestro Dios. Vamos a ver, 167 en nuestros himnarios, y le decimos de esta manera. Y ya hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Vamos al coro. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial.
y riqueza fluyen a raudar desde el trono del Señor. Cristo, 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 un nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa roca celestial. Por las aguas hondas me llevó y despierto sendero me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma. Número 4. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, y él entonces mi alma llevará. Terminamos en el coro. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa roca celestial. Gloria a Dios, hermano, regálele una ofrenda de palmas a nuestro Dios y prepare su corazón, que vamos a oración final con nuestro pastor. Gloria a Dios. Antes de orar, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Es probable, mis hermanos, que nosotros seamos también los privilegiados en irnos y ser transformados. Dice el versículo 15 de primera carta a los tesalonicenses: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, lo dijo el apóstol Pablo, creyendo que él vería la venida del Señor, pero probablemente ese privilegio nosotros lo tengamos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Amén. Con nuestro Señor. Oramos esta noche. Papá, gracias por su palabra una vez más, por su amor, por esa salvación tan grande. En primer lugar, queremos orar por los corazones de aquellas personas que todavía no le han entregado su vida, Señor. Que usted los toque, los sensibilice, que les dé el privilegio de poder gozar esa bendición, Espíritu Santo. Si usted, mi hermano, está acá o está a través de la transmisión, le suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que abra su corazón ahí donde está, allí sentadito. Esto no se trata de cambio de iglesia, cambio de religión. Se trata de decirle al Señor: aquí está mi alma, yo no quiero condenarme, quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Si usted siente que el Espíritu Santo lo está llamando, repite esta oración allí donde está y diga con nosotros: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por todos mis pecados. Me arrepiento, sé que soy pecador y te pido perdón. Te doy gracias, Padre eterno, porque enviaste a tu Hijo, mi Dios, mi Salvador, para que viniese a morir por mis pecados, sabiendo tú que yo no podía pagar el precio de mi salvación. Enviaste a tu Hijo, y hoy entiendo por qué Él vino a morir en esa cruz. La razón fue porque Él quería pagar el precio de mi salvación, y por eso yo quiero humillarme a Él y entregarle mi vida esta noche, reconocerlo como mi Dios, que me perdone de mis pecados. Me arrepiento. Ayúdeme a entender su voluntad, guíeme por su camino, para que cuando usted venga, o si yo soy llamado a su presencia, pueda gozar de esa eternidad que usted ha prometido a los que le creen, a los que le aman. Esta noche le entrego mi corazón en el nombre del Señor Jesús, mi Dios y Salvador. Amén. Seguimos orando, mis hermanos. Padre Santo, gracias por esta noche tan hermosa, por el privilegio que nos da de poder congregarnos, porque nos trajo a este lugar, a todos, en su amor. Oramos, Papito Santo, por los corazones que se les está dificultando congregarse, aquellos que se han sentido juzgados o han sentido que una excusa los desmotivó, alguna situación adversa los desmotivó y eso los alejó.
de persistir, de permanecer firmes. Ayúdeles, por favor. Necesitamos de usted. Nuestras familias están dependientes de usted, de su provisión, de su ayuda económica. Usted prometió, papito, en su amor. Nosotros en su amor nos humillamos. Y usted sería cargo de nuestras necesidades. Si hay familias acá en necesidad, papito, estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Le pedimos perdón si algunas decisiones que tomamos nos llevaron a estas posiciones. Solo queremos clamar a su ayuda. Aquí estamos, papá. Bendiga a nuestros hijos. Bendecimos en el nombre de Jesús al esposo, a la esposa. Nosotros, papá, aquí estamos presentes ante usted para reconocer ese compromiso que a diario debemos desarrollar, hacer las cosas bien, para que por medio de nuestro testimonio, el amor que hemos conocido, ese amor lo repliquemos y las personas digan: yo también quiero vivir como esa persona, yo también quiero sentir la paz que esa persona refleja. Ayúdenos, papá, en este tiempo tan difícil, en este tiempo que nuestro corazón sabemos que es engañoso y que muchas veces nos inclina a sentimientos, a emociones que no son correctas. Aquí estamos ante usted, en el nombre de Jesús. Por último, oramos por aquellas personas que sabemos que son nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio y no hemos podido hacerlo. Ayúdenos, papá. Ayúdenos. Por favor, ayúdenos. Gracias por esta noche tan hermosa que nos da. Como lo dice nuestro pastor Jaime, le suplicamos que nos permita volver a congregarnos una vez más. Gracias, papá, por su palabra, por esas alabanzas que suplicamos que usted la reciba con todo nuestro corazón. Bendecimos su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. A todos muy buenas noches. Nos vemos el día miércoles, el día de mañana siempre a través de la Iglesia del Aire. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.